Bienvenidos a Verso, ese espacio donde, nos metemos de lleno en las canciones que han definido la cultura popular del siglo XX. Y hoy con una que, es imposible no conocer. Totalmente. Una canción que te suena a fiesta, a verano, a no pensar en nada. A pura despreocupación. Pero claro, ahí está la trampa. Porque si escuchas con atención, detrás de esa alegría se esconde una crónica social, de lo más afilada. Hablamos, por supuesto, de Tu Buoff al americano. Y ahí está el gran enigma, ¿verdad? Porque no es solo una canción pegadiza. Para nada. ¿No? Estamos hablando de una pieza en dialecto napolitano de 1956, que se ríe de un chaval que imita a los americanos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo algo tan local, tan de un sitio y un momento concretos, se convierte en un fenómeno mundial? Exacto. ¿Cómo sigue sonando hoy en día? Es una historia increíble sobre identidad, sobre economía y sobre el poder de la música, claro. Pues esa es la misión de hoy. Queremos ir más allá del ritmo y entender el genio que había detrás, el de Renato Carosone. Y para eso hay que entender esa Italia de posguerra, para descubrir por qué una sátira tan mordaz, pero envuelta en la música más bailable que te puedas imaginar, se convirtió en un himno inmortal. Para entenderlo, hay que viajar en el tiempo, a la Italia de los 50, un país que intentaba, literalmente, levantarse de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Tanto anímica como físicamente, me imagino. Y en ese paisaje, la cultura norteamericana no aparece por casualidad. Fue una invasión, sí, pero una invasión bienvenida orquestada por la geopolítica de la Guerra Fría. Claro, me imagino la escena. Nápoles, año 46, creo que fue la ciudad más bombardeada de toda Italia. Así es. La gente sobrevive como puede, con el mercado negro, con lo que dejan los soldados aliados que todavía están por allí. Y con ellos llegan cosas que parecen de otro planeta. Claro. Los vaqueros, la Coca-Cola, los cigarrillos Camel, las películas de Hollywood. Exacto. Se tiene que producir una disonancia brutal. Tu realidad es la escasez, las ruinas, la lucha diaria. Pero en la pantalla del cine ves a John Wayne, escuchas swing en la radio de los soldados y sueñas con un mundo de abundancia que parece al alcance, pero que es completamente ajeno a tu vida. Y ese sueño tenía un nombre, ¿no? El famoso Plan Marshall. Ahí está la clave de todo. Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque siempre nos han vendido el Plan Marshall como un acto de generosidad para reconstruir Europa. Pero esa ayuda no era un regalo, ¿verdad? Muy buena pregunta, porque de altruismo tenía más bien poco. Fue una estrategia geopolítica magistral. ¿En qué sentido? Por un lado, inyectaban dinero para reconstruir infraestructuras y evitar que la miseria alimentara el auge del comunismo, que en Italia era potentísimo. Tenía lógica. Pero el dinero no era un cheque en blanco. El 80%, fíjate, eran subvenciones para comprar casi exclusivamente productos y material made in USA. O sea, te ayudo a reconstruir tu casa, pero los ladrillos y las herramientas me las tienes que comprar a mí. Un negocio redondo. Y no solo eso. Junto a los productos, llegó una pisonadora cultural. Una maquinaria de propaganda formidable. Cine, radio, prensa, todo diseñado para vender el American Way of Life. El único modelo de éxito posible. Y a nivel político fue descarado. La CIA llegó a financiar mítines de la democracia cristiana y a movilizar a los italoamericanos para que escribieran a sus familias en Italia pidiendo que no votaran comunista. Espera. ¿Me estás diciendo que mientras en Roma se negociaba todo esto, en las calles de Nápoles la camorra gestionaba la economía sumergida controlando el contrabando de esos mismos productos? El contraste es brutal. Es que esa es la paradoja que define la época y que Carosone capta como nadie. Una organización criminal que se convierte en la proveedora en medio de la miseria. Casi un estado paralelo que salva a la ciudad del hambre, mientras los jóvenes, bombardeados por esa propaganda, aspiran a un modelo de consumo que no se pueden permitir. Un sueño americano financiado, con la economía familiar. Es increíble pensar en ese caldo de cultivo, en esa tensión. ¿Qué tipo de artista puede capturar todo eso en una canción de 3 minutos? Supongo que tenemos que hablar ya de Renato Carosone. Desde luego. Y no era un músico cualquiera. Tenía una formación clásica impecable. Nacido en Nápoles en 1920. Y se graduó con honores en piano en el Conservatorio de San Pietro a Majella, con solo 17 años. O sea, estaba destinado a ser concertista clásico. Pero su carrera da un giro de 180 grados. El periodo africano. Justo antes de la guerra, acepta un contrato como director de orquesta en el África Oriental Italiana. Sí, se va a Asmara,
a Addis Abeba. ¿Qué supuso eso para un joven músico napolitano? Pues fue la experiencia que lo definió. Piénsalo. Mientras la Italia fascista se cerraba culturalmente, prohibiendo la música extranjera, Carosone estaba en África dirigiendo una big band para una audiencia internacional. Militares, diplomáticos, empresarios. De todo el mundo. Allí se empapó de swing, de jazz, de blues, de ritmos afrocubanos. Fue una inmersión total en las músicas prohibidas en su país. Qué curioso. Mientras Italia se cerraba, él vivía una apertura forzosa. Fue de los pocos, y desde luego el que mejor supo aprovecharlo. Cuando vuelve Italia en el 46, el país está en ruinas, pero él vuelve con un bagaje musical que nadie más tiene. No es solo un pianista napolitano con técnica clásica. Es un músico global, capaz de leer y fusionar las corrientes internacionales antes que nadie en la península. Es un hombre moderno, en un país que se había quedado anclado. Y con esa visión forma su famoso sesteto, que no era una banda de jazz al uso, ¿no? Tenía un punto muy teatral. Muchísimo. Y ahí la figura clave era el batería Gergé Di Giacomo. El contrapunto cómico. Totalmente. Gergé era el alma del espectáculo, un showman que cantaba, hacía muecas, era el espíritu napolitano que conectaba la sofisticación de Carosone con el gran público. Carosone el cerebro, Gergé el corazón. Una definición perfecta. El genio musical necesitaba un traductor para la gente de la calle, y de esa mezcla nace el sonido Carosone. Esa fusión de melodía napolitana que es pura emoción con la estructura del swing, del jazz y esos ritmos latinos de moda, mambo, cha-cha-cha. Era local y global a la vez. Una fórmula magistral que alcanza su punto más alto en 1956, cuando con el letrista Nisa compone Tu vuoi fal americano. Y aquí es donde todo encaja. La letra es que es un guión de cine. Describe a este joven napolitano paseando por Vía Toledo. El centro de la ciudad. Intentando parecerse desesperadamente a un actor de Hollywood. Pantalones con una marca en el trasero, gorra con la visera hacia arriba. Está describiendo un disfraz. No es una identidad, es un disfraz. Y cada elemento es importado y mal asimilado. El consumo es clave. Prefiere whisky and soda al vino. Y la letra añade con malicia que además le sienta mal. Le da dolor de cabeza, que es la parte más divertida, porque pretende ser sofisticado y solo consigue un dolor de estómago. Es una metáfora perfecta de una modernidad mal digerida. Baila rock and roll, intenta jugar al béisbol, hasta el lenguaje que usa para ligar es falso. Esa afectación de decir I love you bajo la luna napolitana no es romántico, es ridículo. Es una barrera. Exacto. Pero todo esto es solo la preparación para el golpe de gracia. La frase que convierte una canción burlona en una obra maestra de la crítica social. La pregunta clave. Match el sol de Pere Camel, ¿quién te li da? ¿Pero el dinero para los Camel? ¿Quién te lo da? Y la respuesta es demoledora. La borseta de mamá. El monedero de mamá. Es que es una frase brutal. En un segundo, desmonta toda su fantasía. Toda. Este supuesto rebelde, este James Dean de la Bahía de Nápoles, en realidad, depende por completo de la estructura familiar tradicional que finge despreciar. Ahí está el genio. Esa línea desarticula toda su pretensión. No es un rebelde, es un parásito. Y si lo elevamos, es una metáfora perfecta de la macroeconomía de la nación en ese momento. Entonces, ese monedero de la madre no es solo un detalle cómico, es un símbolo del país entero. Exactamente, como si la mamá Italia estuviera pagando por un sueño que en realidad no se puede permitir. Italia quería la prosperidad y el consumismo de Estados Unidos. Pero su economía real seguía anquilada en la subsistencia, en la familia. Financiaban los sueños globales con los recursos del hogar. Carosone, que ojo, admiraba la música americana. La dominaba. Eso es, no la está rechazando. Se está riendo de la alienación que produce su imitación vacía, superficial, cuando no hay una base económica o cultural que la sostenga. Es de una sofisticación increíble. Y la ironía definitiva es que esta canción, que se burla de la americanización, se convierte en un éxito arrollador en los propios Estados Unidos. Vamos, es que su canción Torero llega al número 1 en las listas americanas, por delante de los grandes del rock and roll. Es algo impensable. Inicia una gira triunfal por América. Que empieza en Cuba y culmina en el Carnegie Hall de Nueva York en 1957, con todas las entradas vendidas. Tenemos que pararnos a pensar lo que eso significa.
un artista cantando en dialecto napolitano llenando un templo sagrado de la música mundial. Un espacio reservado casi en exclusiva para la música clásica. La única excepción hasta entonces había sido Benny Goodman. Estaba en la cima del mundo. Firma con Capitol Records, con Parlophone, y justo entonces, en 1960, con solo 40 años, toma una de las decisiones más desconcertantes de la historia de la música. Anuncia su retirada. En la cresta de la ola. Lo deja todo. Para dedicarse a la pintura, a su familia. La gente no entendía nada, pero él lo vio venir. Vio la llegada masiva del rock and roll, de los que él llamaba urlatori, los gritones. Sintió que su estilo, esa fusión elegante, se iba a quedar anticuada. Es un acto de integridad artística que casi no se ve. Él mismo lo dijo. Prefiero retirarme ahora, que será atormentado después por la idea de que el rock and roll borre todo lo que he logrado. Se negó a convertirse en una caricatura de sí mismo. Y ese gesto, paradójicamente, lo convirtió en una leyenda eterna. Una leyenda que ha demostrado tener una capacidad de supervivencia asombrosa. La pervivencia de la canción en el siglo XXI es un fenómeno. Desde luego. Décadas después, reaparece en el cine. Pienso en el talentoso señor Ripley con Jude Law, Matt Damon y Fiorello cantándola en un club de jazz. Claro. ¿Qué tiene la canción que la hace tan útil para el cine? ¿Es solo la melodía o es que sigue evocando esa idea del impostor? Es exactamente eso. Es la banda sonora perfecta para la impostura. El personaje de Tom Ripley quiere robar la identidad de Dickie Greenleaf, vivir su vida de playboy americano en Italia. Es la misma aspiración vacía del chico de la canción. La misma actuación. La canción no es un fondo musical, es un comentario sobre el argumento de la película. Funciona a un nivel temático muy profundo. Y luego en 2010 sucede algo aún más extraño. La canción explota en las discotecas de todo el mundo con el remix We No Speak Americano. De Yolanda Be Cool, ¿sí? De repente, la voz de Carosone, grabada en 1956, suena en Ibiza, en Miami, en Sydney. Cómo una crítica a la americanización se convierte en un éxito global de baile. Es la ironía definitiva, llevada a su máxima expresión. La canción, en esa versión, se despoja de su contexto crítico y se queda con energía pura, con el ritmo. ¿Con el gancho vocal? Pero, de forma casi inconsciente, sigue transmitiendo esa idea de un lenguaje cultural que se mezcla, se malinterpreta y se convierte en algo nuevo. Es la globalización hecha canción. Ya no es un napolitano queriendo ser americano. Es el mundo entero bailando una mezcla de napolitano, inglés y electrónica. Y a partir de ahí, las versiones se multiplican. Pitbull, Don Omar, la orquesta de Brian Setzer. Incluso el propio Carosone, poco antes de morir, grabó un dúo con el artista español Tonino Carotone. Cerrando un círculo de admiración increíble. Al final, la obra de Carosone es una lección magistral sobre resiliencia cultural. Él no se opuso a la modernidad. Hizo algo mucho más inteligente. La abrazó. La dominó técnicamente como nadie y finalmente se rió de sus contradicciones. Tu voz al americano es mucho más que una canción pegadiza. Es un recordatorio de que la identidad no es algo estático. Es una negociación constante. Y el humor, en manos de un genio, es la mejor herramienta de autoconocimiento. Para una nación y para cualquiera de nosotros. Carosone describió con una precisión increíble esa tensión entre la identidad local y la imitación de una cultura hegemónica en 1956. Una cultura que llegaba en barcos y en la gran pantalla. Y esto nos deja con una última reflexión. Hoy, en un mundo hiperconectado, donde las influencias culturales nos bombardean a través de un clic, ¿qué formas adopta esa misma tensión? ¿Qué sueño aspiramos a imitar ahora? ¿Y quién, al final, sigue pagando la cuenta? Porte cazzone con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball,
me sorte peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, siendo a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Come te può capire chi te va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fame. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll.